Amigos y hermanos, apreciado oyente de nuestra Capilla Fidelidad, mi nombre es Alejandro Garzón y hoy me ha correspondido Éxodo capítulo 31. He titulado este devocional ¿Y cómo estás de ánimo para servir al Señor? Padre, Señor hermoso, yo te ruego que toques nuestras vidas, abras nuestros corazones, Señor, y nos permitas disfrutar este capítulo, Señor, pero sobre todo, madurar, ser transformados, Señor. Que podamos abrazar todo aquello que necesitamos para agradarte, para crecer en ti y desechar todo aquello que se opone a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados oyentes, amigos y hermanos, este capítulo 31 es un capítulo transicional entre las instrucciones que el Señor daba a Moisés con respecto a el altar y con respecto a lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando idolatraron y las instrucciones para la edificación o para la construcción del tabernáculo. Este capítulo consta de 18 versos. La primera parte va del versículo 1 al 11 y es el llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. La segunda parte va de los versos 12 al 17 y es el día de reposo como señal para la nación de Israel. Y la tercera parte corresponde al verso 18 y es la parte cuando inicia la construcción por parte de Israel del becerro de oro. He querido centrar este devocional en los primeros 11 versículos. El versículo que ha llamado mi atención es el versículo 6. Y quiero leerlo, dice, y he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado, el tabernáculo de reunión, el arca, el propiciatorio que está sobre ella. La palabra que ha llamado mi atención de este capítulo es la palabra ánimo. Allí involucra un grupo de hombres que se podían distinguir junto con los dos que menciona el capítulo, que son Bezaleel y Aholiab. Y de ellos he querido hablar un poco. De Bezaleel vemos allí algunas características. Vemos que Bezaleel evidentemente era judío, dice que es de la tribu de Judá, dice allí. También dice que era un experto artesano, de hecho nos muestra las características desde el verso 1 a 2. Dice que era experto para trabajar el oro, la plata, el bronce y en artificios de piedras para engastarlas. También en artificios de madera y en toda clase de labor, en ciencia y en toda arte. Y qué espectacular, un hombre lleno de dones, de talentos. Y hay algo que nos dice allí muy especial. Y es que fue un hombre lleno del Espíritu y está en mayúscula de Dios, en sabiduría y en inteligencia. Y vemos una característica especial de Bezaleel. Pero también vemos la mención de otro hombre y es Aholiab. Y de Aholiab también vemos unas características. Vemos que era hijo de Ahisamac. Vemos también que este hombre era de la tribu de Dan, que según otros capítulos, el Éxodo 35-34 nos dice que estaba con la capacidad de enseñar a otros. También nos dice que era sabio de corazón, a quien Dios había dado sabiduría e inteligencia para saber toda la obra del servicio en el santuario. También nos dice que era un artífice, diseñador y recamador, en azul, en púrpura, en carmesí y en lino fino, nos dice el Éxodo 38, verso 23. Pero luego menciona un grupo de hombres. En el verso 6 dice, en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que le he mandado. Y es espectacular porque aquí hay una diferencia entre hombres que simplemente tienen talento, pero no tienen algo especial que nos muestra este capítulo. Veía yo la historia, por ejemplo, de dos hombres muy ilustres en la historia de la humanidad. Uno de ellos fue Salvador Dalí. Era un experto pintor, escultor, escenógrafo, escritor, considerado el padre del surrealismo. Este hombre lamentablemente entregó a su padre un regalo muy desagradable, diciéndole que ya no le debía nada. Nunca consintió en su corazón que su padre se hubiese relacionado con la hermana de su madre y simplemente lo menospreció entregándole
un regalo detestable que en realidad no vale la pena mencionar. Es un hombre que tuvo múltiples intentos de suicidio. Es un hombre que lamentablemente su biografía no conoció al Señor. También está Voltaire, un ilustre filósofo, poeta, dramaturgo, historiador francés de los años 1694. Este hombre dijo una frase, dijo: en 100 años después de mi muerte, la Biblia habrá sido eliminada de la existencia. Y tremendamente, de una forma espectacular, después de su muerte, la imprenta fue instalada en su casa, la imprenta de la Biblia fue instalada en su casa, cuando posterior a la muerte de él fueron compradas dichas propiedades por la Sociedad de Ginebra, y es conocida esta casa como la casa de imprenta de la Biblia. Increíble. Palabras necias que lo único que trajeron fue que el Señor fuera aún más glorificado en medio de estas palabras necias. Pues aquí vemos hombres también talentosos, vemos hombres que eran sabios, expertos diseñadores, hombres que tenían unos talentos increíbles dados por Dios en artificio de madera, en toda clase de labor, en ciencia, en toda arte. Pero estos hombres hacían la diferencia con el ánimo que había en su corazón. A todo hombre a quien su corazón le movía a venir a la obra de Dios para trabajar en ella, estaban siempre disponibles para la obra del Señor. Y vemos también que estos hombres fueron partícipes de cosas tan importantes como estar presentes en lo que Dios estaba haciendo. Vemos, por ejemplo, en el Éxodo, el capítulo 38, de los versos 21 al 23, dice: estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Qué hermoso. Vemos a estos dos hombres, tanto a Besaleel como a Aholiab, presentes con los grandes hombres que lideraban el tabernáculo. Y miren algo tan especial. Recordemos que cada componente del tabernáculo tiene un significado espiritual para nosotros. Aquí hay los componentes de lo que tenía el tabernáculo, que ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Ya Sebastiano lo había mencionado, cuál es el significado espiritual, cuando habló en el capítulo 30, y Potombo también nos lo había mencionado. Pero aquí vemos de los versos 7 al 11 casi todos los componentes que tenía el tabernáculo. Ahora precisamente el tabernáculo de reunión, del arca de testimonio. Recordemos que en el Nuevo Testamento el Señor nos muestra, a través de la revelación que hace a los hombres que escribieron el Nuevo Testamento, qué significa para nosotros los creyentes o los que formamos parte de esta generación cada una de las representaciones del tabernáculo. El tabernáculo mismo de reunión significa la comunión del hombre con Dios. Y recordemos que esa comunión es absolutamente imposible si no nos ponemos a cuentas con Dios. Hebreos 9:11 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Nada de esto tiene sentido, nada de lo que estamos aquí hablando, ninguno de estos talentos tiene algún valor exorbitante, extremo, sobrenatural, si no está Cristo en medio. Si Cristo no ha llegado a alguna de esas vidas, nada puede pasar, porque sencillamente no tenemos ninguna comunión con Dios, porque estamos bajo la influencia del pecado y no hemos recibido el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no habría comunión. Estos hombres tenían esa comunión, que es lo que nos muestra allí la participación en el tabernáculo de reunión. El propiciatorio que estaba sobre ella, todos los utensilios del tabernáculo. El propiciatorio vuelve a representarnos a Cristo Jesús. Él fue la propiciación, dice Romanos 3:26, y representa la fe. Nosotros, para poder ver ese tabernáculo, para poder creer en ese propiciatorio, necesitamos tener fe en lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la mesa y los utensilios, habla del candelero limpio y todos sus utensilios.
Este candelero en el Apocalipsis 1:12 nos habla del Espíritu Santo. Cuando tú y yo, por fe, recibimos al Señor Jesucristo y restablecemos nuestra comunión con Dios, que Jesús mismo vino a hacerlo, morará en nosotros el Espíritu Santo, quien nos permite tener una comunión perfecta con nuestro Señor Jesucristo y con Dios Padre. El altar del incienso y el altar del holocausto y todos sus utensilios, nos dice el verso 9. La fuente y su base, nos dice Hebreos 10:13 nuevamente, que el Señor fue ese sacrificio perfecto. Pero nosotros también hacemos sacrificios amando al Señor bajo la obra de Cristo, un servicio sacrificial bajo la obra de Cristo, según lo vemos en Hebreos 10:13. Este es el servicio que agrada a Dios. Todo lo que haga el hombre, aparte de estar bajo la voluntad de Dios, no es agradable para Dios. Aparte de estar bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, haberlo recibido, creer en Él como Señor y Salvador y servir en su obra, es lo que quiere el Señor. Pero cuando no lo hacemos de esta manera, sino solamente por buenas obras y no por la gracia de Dios, esto no es agradable a Dios. Habla de los vestidos del servicio, de las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Se refiere a la santidad, la obediencia a la palabra de Dios. Nos dice que cuando nosotros servimos obedientemente, con un espíritu afable y apacible, estamos agradando a Dios. Y nos habla de ese aceite de la unción para el santuario, en el verso 11, que representaría el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la diferencia de estos hombres con otros grandes ilustres de la humanidad? Que estos hombres entregaron todo de sí para buscar al Señor. Tuvieron ánimo para buscar al Señor. Y en el ánimo o en esa voluntad, Dios no interviene. De ti debe nacer esa pasión por el Señor. Tu intelecto, tus sentimientos, tu voluntad, tu arbitrio, en una palabra, tu albedrío completamente entregado al Señor. Y cuando buscamos la palabra ánimo, viene del vocablo labab, que quiere decir un corazón prendido para servir a Dios, o un corazón prendido hacia Jesús. ¡Qué espectacular! Por eso, esta es la pregunta con la cual encabecé el devocional. ¿Cómo está tu ánimo para servir al Señor? Desde luego, también me incluye a mí. También debo hacer un autoanálisis, a ver cómo estoy yo sirviendo al Señor. Si estoy enamorado, apasionado por la obra de Cristo, o he caído en automatismo, si voy en automático, sin ninguna pasión por el Señor. Recordemos lo que nos dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Y ahí mismo en Proverbios 4 nos dice 3 cosas especiales por las cuales nosotros podemos encender ese corazón a diario para obedecer al Señor y servirle con pasión. En el verso 1 de este Proverbios 4 dice: hijos, oíd la enseñanza de tu Padre. Y se refiere a esa obediencia. Y la obediencia no es solo a los padres, también es a todos aquellos líderes que Dios ha puesto allí y a las autoridades que Dios pone allí. Si tú obedeces, estás obedeciendo a las autoridades, es visible que estás obedeciendo al Señor. Obviamente, siempre y cuando éstas no se opongan a la voluntad de Dios expresada mediante la Biblia. También mediante la acción, mediante el vivir la palabra de Dios. Dice: no desampares la ley, verso 2 de este Proverbios 4. Y mediante retener la palabra de Dios en mi corazón. Se refiere a permanencia. Dice: no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Apreciado oyente, amigo y hermano, ¿cómo mantener un corazón encendido al Señor? ¿Cómo hacer que nuestro ánimo esté conectado con pasión con Cristo? Obedece tu evangelio. Sométete a toda autoridad, siempre y cuando estén bajo la voluntad de Dios, bajo su expresión bíblica. Acciona tu cristianismo, que todo lo que aprendes de la Biblia sea aplicado inmediatamente en tu corazón. Sirve en tu iglesia local. Pon tus manos a disposición para que no desampares la ley de Dios y permanece en el Señor hasta el final. Guarda su palabra, no la dejes y ella te guardará. Padre, gracias Señor por lo que nos hablas hoy a través del ejemplo de estos hombres que te amaron, Señor, que tenían talentos, dones que tú le diste, Señor, porque tú das dones cuando nos disponemos para edificar tu pueblo y tu iglesia. Pero Bezaleel, Aholiab y estos hombres que tenían ánimo y eran sabios de corazón, lo único que quisieron fue amarte y acercarse a ti. Y lo hicieron de una manera intencional, Señor, obedeciéndote, accionando y permaneciendo en ti. Haznos así, queremos ser de esos hombres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Maravillosa semana para todos.